Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Un grupo de oficiales fue enviado a una habitación de hotel para llevar a cabo una investigación. Al entrar, se encontraron con una escena escalofriante. Un cuerpo yacía inmóvil, meticulosamente cubierto con una manta. Era como si alguien hubiera intentado deliberadamente organizar la escena de tal manera que transmitiera una inquietante sensación de calma. Una almohada había sido colocada con cuidado bajo la cabeza de la víctima, dando la impresión de que simplemente se había acostado a descansar. Pequeños moretones estaban dispersos por su piel, sutiles, pero evidentes al observar con más atención. Más inquietante aún, sus brazos mostraban claras huellas defensivas, una trágica señal de que había luchado ferozmente en sus últimos momentos, esforzándose desesperadamente por repeler a su atacante. Cuando el médico forense realizó posteriormente la autopsia, la causa de la muerte fue determinada oficialmente como asfixia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Hoy exploraremos un caso de crimen real que involucra a Alicia Kimberly Bromfield. Ella nació el 28 de agosto de 1990 en el corazón de Joliet, Illinois. Nacida en un hogar lleno de amor y vitalidad, era la mayor de 5 hermanos, una posición que naturalmente le inculcó un profundo sentido de responsabilidad y cuidado. Al crecer con 2 hermanas menores y 2 hermanos, Alicia asumió rápidamente el papel de hermana mayor protectora. Prosperaba en su rol como líder dentro de su familia, y su inclinación natural a apoyar y levantar el ánimo de quienes la rodeaban se extendía a cada aspecto de su vida. Desde temprana edad, Alicia demostró una aguda inteligencia y una curiosidad insaciable. En la escuela, fue una estudiante destacada, ubicándose constantemente entre las mejores de su clase. Tanto maestros como mentores reconocían su fuerte ética de trabajo, sus impresionantes habilidades académicas y su inquebrantable determinación por triunfar. Pero más allá de sus fortalezas intelectuales, Alicia también era conocida por su amabilidad y carisma. Tenía un don poco común para hacer que las personas se sintieran valoradas y escuchadas. Al entrar en la adolescencia, Alicia comenzó a pensar seriamente en su futuro. Para cuando llegó a la escuela secundaria, ya había puesto la mira en una carrera en Derecho, un campo que se alineaba perfectamente con su mente aguda, su pasión por la justicia y su firme dedicación a ayudar a los demás. Sabía que alcanzar esta meta requeriría trabajo duro, tanto académico como financiero. Su familia vivía modestamente y, con sus padres aún criando a sus hermanos menores, Alicia comprendió que debía contribuir a costear su propia educación. Decidida a hacer realidad sus sueños, consiguió un empleo en un vivero local a los 16 años. Como florista, aprendió a organizar ramos, diseñar elaboradas exhibiciones florales y manejar pedidos personalizados con un nivel de creatividad y precisión que impresionaba tanto a clientes como a gerentes. Con el tiempo, desarrolló una verdadera pasión por ese trabajo, y su ojo para la belleza y el detalle la convirtió en una de las floristas más talentosas de la tienda. Compatibilizar el trabajo con su exigente calendario académico no fue tarea fácil, pero Alicia lo manejó con gracia. Asistió a su escuela secundaria local antes de transferirse a una academia católica, donde continuó destacándose. Finalmente, su arduo trabajo dio frutos cuando fue aceptada en el prestigioso programa de Justicia Penal y Psicología Forense de la Universidad de Western Illinois. Este fue un hito importante en su camino y estaba decidida a completarlo hasta el final. Continuó trabajando en el vivero para mantenerse, ahorrando cada dólar que podía para pagar la matrícula, el alquiler y lo esencial. Para cuando alcanzó su penúltimo año universitario, estaba a poco más de un año de terminar su carrera. Todo parecía ir según lo planeado, y esperaba con entusiasmo el brillante futuro que tanto había trabajado por construir. Sin embargo, durante el segundo semestre de ese año, todo cambió de una manera que jamás habría anticipado. Fue entonces cuando Alicia conoció a un joven llamado Michael, también estudiante de la Universidad de Western Illinois. Michael estudiaba economía, y al principio,
La relación parecía prometedora. Pasaban tiempo juntos, compartían sus aspiraciones para el futuro y disfrutaban de la emoción del primer amor. Pero después de unos 6 meses de noviazgo, en la primavera de 2012, Alicia recibió una noticia que le cambiaría la vida. Estaba embarazada. Aunque el embarazo fue inesperado, Alicia lo abrazó con optimismo y alegría inquebrantables. Siempre había imaginado convertirse en madre algún día, y a pesar de los desafíos que se avecinaban, se sentía lista para enfrentarlos. Sin embargo, cuando compartió la noticia con Michael, su reacción estuvo lejos de ser de apoyo. Dejó dolorosamente claro que no estaba preparado para asumir las responsabilidades de la paternidad. Se negó rotundamente a casarse con ella. La presionó para que interrumpiera el embarazo, y cuando ella se mantuvo firme en su decisión de tener al bebé, cortó todo vínculo con ella. Michael se alejó sin dudar, dejando a Alicia afrontar sola este nuevo capítulo de su vida. A pesar del dolor, Alicia se negó a permitir que aquello quebrara su espíritu. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero no estaría sola. Sus padres, Cheryl y James, permanecieron a su lado, asegurándole que no tendría que enfrentar este reto sin apoyo. Le ofrecieron ayuda emocional y financiera, preparándola para la llegada de su hijo. Decidida a brindar la mejor vida posible a su bebé, Alicia continuó trabajando incansablemente, ahorrando todo el dinero que podía y comprando lo esencial. Creía firmemente que con amor, perseverancia y el respaldo de su familia podría superar cualquier cosa. En el verano de 2012, durante un ultrasonido de rutina, Alicia recibió la alegre confirmación de que esperaba una niña. Llenándola de felicidad, eligió cuidadosamente un nombre para su hija: Ava Lucía. La anticipación de conocer a su bebé le daba una nueva fuerza y entusiasmo. Pasó meses preparándose, comprando una cuna, un cochecito, ropa de bebé, biberones y juguetes. Aunque los desafíos de ser madre soltera se cernían sobre ella, se mantenía optimista. Su plan era seguir trabajando y estudiando tanto como pudiera, sabiendo que su empleo de temporada le otorgaría licencia pagada en invierno. Eso le daría un valioso tiempo para adaptarse a la maternidad y, al mismo tiempo, prepararse para su último semestre y su próxima graduación. Alicia confiaba en que podría asumir las responsabilidades de la maternidad y continuar persiguiendo sus metas. Visualizaba un hermoso futuro para ella y su hija, lleno de amor, éxito y estabilidad. Como se mencionó anteriormente, Alicia había trabajado en el vivero desde los 16 años. Allí había construido una sólida reputación, ganándose el respeto y la admiración de compañeros y directivos. Justo 6 meses antes de que Alicia fuera contratada, un hombre llamado Brian Cooper había asumido el cargo de gerente regional del vivero. En ese momento, Brian Cooper tenía 31 años. Desde el momento en que Alicia se unió al equipo, él mostró un interés inmediato y notorio en ella. Inicialmente, sin embargo, dado que ella aún estaba en la secundaria, mantuvo una actitud profesional, guardando distancia mientras se aseguraba sutilmente de que ella confiara en él. Con el tiempo, se fue ganando un lugar en su vida, construyendo con cuidado la imagen de un mentor y amigo. Alicia, quien era naturalmente bondadosa y ansiosa por agradar, apreciaba su orientación y no veía razón para desconfiar. A medida que la relación se profundizaba, Brian encontraba pequeñas maneras de integrarse en su rutina. Con frecuencia elogiaba su ética laboral y su confiabilidad, halagándola de formas que la hacían sentirse valorada como empleada. Deseando que su vínculo trascendiera el ámbito laboral, comenzó a pedirle pequeños favores. La invitaba a pasear a su perro cuando él no estaba, incluso dándole una llave de repuesto de su apartamento como muestra de confianza. Para Alicia, parecía una forma fácil e inofensiva de ganar dinero extra, y disfrutaba genuinamente pasar tiempo con el labrador de Brian, un perro cariñoso y afectuoso al que pronto tomó cariño. Para ella, Brian parecía amable, respetuoso y generoso, alguien en quien podía confiar y admirar. Pero en realidad,
Él iba desdibujando lenta y metódicamente las líneas entre lo profesional y algo mucho más personal. Con el paso del tiempo, el interés de Brian en Alicia se volvió más evidente, manifestándose en formas que la hacían sentir cada vez más incómoda. Sus cumplidos se hicieron más directos, a menudo deteniéndose demasiado en su apariencia. Le decía que era hermosa, que tenía una sonrisa radiante, que cualquier hombre tendría suerte de tenerla. A los nuevos empleados, él llegaba incluso a presentar a Alicia como su novia, riéndose como si fuera una broma cuando ella protestaba. Pero no era una broma, al menos no para él. Su comportamiento se volvió más atrevido y pronto comenzó a coquetear abiertamente con ella, invitándola a salir y sugiriendo que deberían estar juntos. Alicia estaba desconcertada. La idea de una relación romántica con él jamás había cruzado por su mente. Ella lo veía simplemente como un jefe y, en todo caso, un amigo distante. Rechazó de inmediato sus insinuaciones, pero debido a su carácter amable y poco confrontativo, le resultaba difícil ser tajante. Esperaba que él entendiera la indirecta y la dejara en paz, pero en cambio, Brian se convenció de que simplemente estaba haciéndosela difícil. Decidido a conquistarla, empezó a manipular su tiempo de trabajo, encontrando excusas para llamarla al almacén con el pretexto de necesitar ayuda con el inventario u otros asuntos triviales. Una vez a solas, intentaba acercarse, haciendo insinuaciones no deseadas e intentando besarla. Alicia, sin saber cómo manejar la situación, hacía todo lo posible por evitarlo. Se esforzaba conscientemente por no quedarse nunca a solas con él, calculando estratégicamente sus descansos y permaneciendo en áreas concurridas de la tienda. Pero su evasión parecía alimentar aún más la obsesión de Brian. Su comportamiento pasó del coqueteo persistente a algo mucho más oscuro. El que antes parecía ser un jefe amistoso se volvió hostil. Cuando Alicia ignoraba sus avances, él se tornaba cruel y vengativo, criticando minuciosamente su trabajo, ridiculizándola frente a los clientes y haciendo que su vida en el vivero resultara insoportable. Comenzó a mostrar actitudes celosas, vigilando de cerca sus interacciones con compañeros varones y mostrándose visiblemente molesto cuando ella hablaba con ellos. Incluso interfería en sus pausas para almorzar, impidiéndole con frecuencia salir si tenía planes de comer con alguien más. Su obsesión con el control se extendió más allá del lugar de trabajo, manipulando su horario para asegurarse de que siempre trabajaran al mismo tiempo. Pero la escalada más alarmante ocurrió cuando empezó a obligarla a acompañarlo en viajes de trabajo. Bajo el pretexto de sesiones de capacitación o eventos de la compañía, Brian insistía en que Alicia viajara con él a otras ciudades y estados. Estos viajes no eran más que intentos apenas disfrazados de forzarla a pasar tiempo a solas con él. Cada viaje seguía el mismo patrón. Él hacía insinuaciones, volvía a invitarla a salir. Entonces, todo dio un giro aún peor cuando Alicia comenzó a salir con Michael. Cuando Brian descubrió que ella tenía una relación, fue como si algo dentro de él se rompiera. Intensificó su acoso, cargándola con una carga de trabajo imposible. Si ella se negaba a aceptar un turno extra o rechazaba uno de sus viajes de trabajo, él estallaba, reprendiéndola frente a clientes y compañeros por igual. Parecía disfrutar humillándola, llevándola al borde de las lágrimas con sus arrebatos. Alicia pensó en renunciar. No quería nada más que escapar de su control, pero sus circunstancias se lo impedían. Cuando descubrió que estaba embarazada, y especialmente después de que Michael la abandonara, el miedo a perder su única fuente de ingresos se volvió abrumador. Buscar un nuevo empleo mientras se preparaba para ser madre soltera era un riesgo que simplemente no podía asumir. Por mucho que detestara trabajar bajo las órdenes de Brian, se sentía atrapada. No le quedaba más opción que aguantar. Entonces, cuando Brian se enteró de que Alicia esperaba un hijo y se preparaba para criarlo sola, la sorprendió con una propuesta inesperada y profundamente inquietante. Le ofreció casarse con ella. Le dijo que cuidaría de ella y de su bebé, que incluso le daría su apellido al niño. Pero Alicia, ya profundamente perturbada por su comportamiento, lo rechazó de inmediato. No quería tener nada que ver con él en ningún aspecto, y en ese punto
Ya no solo se sentía incómoda a su lado. Su obsesión se había transformado en algo peligroso, una persecución implacable diseñada para desgastarla hasta que finalmente cediera ante él. Pero Alicia no tenía intención alguna de rendirse. Cada vez que rechazaba sus insinuaciones, él respondía con una crueldad calculada, haciendo que su ambiente laboral fuera cada vez más insoportable. Si ella se atrevía a imponer algún límite personal, él se encargaba de castigarla de manera rápida y despiadada, asegurándose de que sintiera todo el peso de su poder sobre ella. Cooper controlaba prácticamente todos los aspectos de su trabajo y ejercía ese poder sin piedad. Si Alicia programaba un tiempo libre para una cita prenatal, él cambiaba repentinamente sus turnos, obligándola a reprogramar una y otra vez. Si pedía una tarde libre para descansar, él se lo negaba con la excusa de falta de personal, solo para conceder la misma petición a otro empleado. Con poco más de 3 meses restantes para la llegada de su hija y el inicio de su licencia de maternidad protegida por ley, Alicia tomó la difícil decisión de resistir. Mantendría la cabeza baja, evitaría la confrontación tanto como fuera posible y sobreviviría a esos últimos meses. Una vez que naciera su hija, tomaría su licencia paga y luego se marcharía, encontrando un nuevo empleo en su campo y cortando todos los lazos con Brian Cooper para siempre. Aunque mostraba una actitud valiente, el peso de lo que estaba viviendo era asfixiante. Le contó a su madre, Cheryl, fragmentos sobre sus problemas en el trabajo, desahogándose de vez en cuando sobre su jefe dominante. Pero nunca entró en muchos detalles. No quería causar preocupaciones innecesarias y creía que podía manejar la situación por sí misma. Cheryl no tenía idea de cuánto estaba soportando su hija a diario, ni de cuán peligroso era realmente todo. Entonces, en agosto de 2012, Brian Cooper hizo una nueva exigencia, una que provocó un escalofrío de inquietud en Alicia. Quería que lo acompañara a la boda de su hermana en otro estado. Ella se negó de inmediato, sabiendo perfectamente que no quería tener nada que ver con él fuera del trabajo. Pero esta vez, él usó otra táctica. En lugar de su persistencia agresiva habitual, jugó con su simpatía. Habló de lo mucho que significaba su hermana para él, explicando que, con su padre recientemente fallecido, ahora era su responsabilidad acompañarla al altar. Pintó un cuadro de dolor y soledad, manipulando sutilmente a Alicia para que considerara su petición. Su estrategia estaba cuidadosamente elaborada. Actuó como si no fuera más que un favor amistoso, asegurándole que después de eso dejaría de molestarla. Le prometió que solo sería presentada como una amiga cercana y colega, enfatizando que no habría expectativas más allá de asistir como su acompañante. Para convencerla aún más, juró que se hospedarían en el mismo hotel que los demás invitados, en habitaciones separadas. Alicia dudó, pero finalmente accedió. Siempre había sido alguien que cumplía su palabra, y Brian había jugado bien sus cartas. Lo hizo parecer como si fuera una petición única en la vida, algo que realmente significaba el mundo para él. Y sobre todo, le había prometido que sería la última vez que le pediría algo. Cuando mencionó el viaje a su madre, la preocupación de Cheryl fue inmediata. Algo en la situación no le cuadraba, y no podía quitarse de encima la sensación de que Alicia no debía ir. Instó a su hija a reconsiderar, advirtiéndole que el interés de Cooper en ella siempre le había parecido extraño. Pero Alicia, siempre responsable y honesta, ya había aceptado y no quería retractarse. Reafirmó a su madre que todo estaría bien, prometiéndole mantenerla al tanto durante el viaje. En la madrugada del 18 de agosto, Brian Cooper llegó a recoger a Alicia. Ella subió a su auto, esperando que, a pesar de su inquietud, todo se mantuviera estrictamente profesional. El viaje comenzó de manera normal. Tuvieron una conversación casual y Cooper parecía sereno, educado, incluso agradable. Pero hacia el mediodía, todo cambió. Alicia llamó angustiada a su madre. Quería regresar a casa de inmediato. Había sido engañada una vez más. Acababa de descubrir que Cooper había mentido sobre los arreglos del hotel.
En lugar de hospedarse en el mismo lugar que los demás invitados de la boda, él les había reservado una habitación en un complejo turístico aislado, a kilómetros del evento. Peor aún, a pesar de sus promesas anteriores, solo había una habitación. Insistió en que el hotel principal estaba completamente reservado y que no había tenido otra opción más que hacer arreglos alternativos. En cuanto a la reserva de una sola habitación, afirmó que no había otras opciones disponibles y que reservar 2 suites separadas habría sido demasiado caro. Alicia estaba furiosa, pero también agotada. Después de una acalorada discusión, Cooper logró desgastarla. Ella aceptó a regañadientes quedarse, pero esta vez estableció límites firmes. Dejó absolutamente claro que dormiría en la cama mientras Brian ocuparía el sofá. Y, lo más importante, le dijo que una vez que regresaran a casa, su relación, profesional o de cualquier otro tipo, llegaría a su fin. Cooper aceptó con poca resistencia, asintiendo como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable. Para su alivio, la conversación terminó allí, y durante el resto de la noche, él se mantuvo a distancia. La boda en sí transcurrió sin problemas. Cooper acompañó a su hermana al altar como estaba previsto, desempeñando su papel con la compostura esperada. Alicia se mantuvo educada pero distante, haciendo todo lo posible por evitar cualquier interacción innecesaria con él. Aunque se sentaron en la misma mesa durante la recepción, apenas hablaron. Era como si un muro no dicho se hubiera levantado entre ellos, uno que Alicia no tenía intención de derribar. Durante toda la velada, el comportamiento de Cooper fue inquietantemente silencioso. Bebió en exceso, copa tras copa, pero no causó ningún escándalo. En su lugar, permaneció en un silencio taciturno, con los ojos oscuros e inescrutables. De vez en cuando, lanzaba una mirada hacia Alicia, pero cada vez que ella lo sorprendía mirándola, apartaba la vista. Se sentía incómoda, pero se tranquilizaba pensando que todo acabaría pronto. Cuando la noche terminó, Cooper condujo a Alicia de regreso al pequeño y apartado hotel del complejo turístico donde se alojaban. El trayecto fue silencioso, demasiado silencioso. Alicia miraba por la ventana, ansiosa por entrar, cerrar la puerta con llave y dormir para olvidar la inquietante velada. Todavía no confiaba del todo en Cooper, pero al menos, por ahora, él parecía resignado al hecho de que ella no quería tener nada que ver con él fuera del trabajo. En la mañana del 19 de agosto, aproximadamente a las 9 de la mañana, un hombre entró en un supermercado adjunto a una gasolinera de carretera. Su ropa estaba empapada, pegada a su cuerpo mientras se movía con una calma casi inquietante. Se acercó a un empleado cerca del mostrador principal y con una voz perturbadoramente serena, pidió usar el teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Lo que dijo después heló la sangre de la operadora en la línea. El operador dudó, preguntando si había sido un accidente. Sin un ápice de emoción, él respondió con la misma naturalidad. Number Law hice a propósito. Hubo un breve silencio en la línea antes de que añadiera, casi como un pensamiento secundario, pero en realidad soy una buena persona. Después de hacer la llamada, el hombre no intentó huir. Simplemente caminó hacia una mesa cercana en la tienda, se sentó y esperó en silencio a que llegaran las fuerzas del orden. Cuando los oficiales entraron en la tienda, no opuso resistencia. Extendió voluntariamente las manos, permitiendo que le colocaran las esposas en las muñecas mientras los acompañaba tranquilamente a la estación para dar su declaración. Mientras tanto, otro grupo de oficiales fue enviado a la habitación de hotel que Cooper había mencionado. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Al entrar, los oficiales descubrieron un cuerpo tendido en el suelo, cuidadosamente cubierto con una manta. Una almohada había sido colocada bajo su cabeza, como si alguien hubiera intentado escenificar la escena para que pareciera casi pacífica. Pero no había nada pacífico en lo ocurrido. Su piel mostraba evidencia de pequeños moretones, tenues pero visibles, y sus brazos presentaban heridas defensivas, prueba de que había luchado desesperadamente por su vida. El médico forense confirmaría más tarde que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.
Un examen forense posterior reveló algo aún más perturbador. El ADN encontrado en la escena confirmó que había ocurrido una agresión. La disposición de la habitación, la falta de desorden, todo apuntaba a la misma conclusión. El ataque había sido rápido e inesperado, muy probablemente ocurrido mientras la víctima dormía o estaba completamente desprevenida. No hubo una lucha prolongada. Los huéspedes vecinos informaron no haber escuchado nada inusual. Desde el momento en que fue detenido, Brian Cooper no intentó ocultar lo que había hecho. De hecho, parecía ansioso por hablar. Con un nivel inquietante de desapego, proporcionó a la policía un relato completo del crimen, repitiendo ciertos detalles como si de algún modo disminuyeran la gravedad de sus actos. Insistió una y otra vez en que, aparte de ese acto, era una buena persona. Restó importancia a todo, actuando como si hubiera sido un desliz momentáneo en lugar de un asesinato premeditado. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, simplemente se encogió de hombros. Mientras los investigadores lo presionaban para obtener más detalles, tejió una red de mentiras interesadas. Inventó una relación entera, afirmando que él y Alicia habían estado involucrados sentimentalmente durante bastante tiempo. Describió momentos imaginarios de felicidad, presentándose como un hombre traicionado. En su retorcida versión de los hechos, Alicia había sido infiel, esperando un hijo de otro hombre. Afirmó que, a pesar de su traición, él aún estaba dispuesto a perdonarla, incluso a criar al bebé como suyo. Pero, según sus mentiras, ella lo había ridiculizado, humillado y cruelmente rechazado. Insistió en que solo había aceptado asistir a la boda para vengarse de él, para restregarle en la cara su rechazo. Según la declaración de Cooper, regresaron al hotel después de la recepción en taxi, ya que él había consumido demasiado alcohol para conducir. Una vez dentro, Alicia fue directamente a la ducha y luego a la cama, claramente ansiosa porque la noche terminara. Mientras tanto, él se quedó abajo en el bar del hotel, bebiendo más, sumido en sus emociones, ahogándose en la creciente ira que lo había estado consumiendo durante semanas. Finalmente, regresó a la habitación. Alicia ya estaba dormida. Salió al balcón, perdido en sus pensamientos, contemplando su próximo movimiento. Su obsesión con ella se había vuelto insoportable, y ahora, en el punto máximo de su intoxicación, estaba convencido de que ella merecía sufrir como él creía que lo había hecho sufrir a él. Cada rechazo, cada momento en que ella lo había negado, se repetía una y otra vez en su cabeza, alimentando su enfermiza determinación. Derrumbado en la silla junto a la puerta del balcón, vació la última botella de licor que había llevado desde el bar del hotel. El alcohol le quemaba la garganta, pero apenas registraba la sensación. Su atención estaba completamente centrada en Alicia, que dormía profundamente en la habitación tenuemente iluminada, sin ser consciente del peligro que se encontraba a tan solo unos pasos de distancia. Se levantó lentamente, sus movimientos pausados y deliberados, mientras se acercaba a la cama y se inclinaba sobre ella, respirando con pesadez en una mezcla de anticipación y tensión. Como si percibiera que algo estaba mal, los ojos de Alicia se abrieron lentamente. Lo vio de pie allí, con una expresión inescrutable en la oscuridad. Aunque aturdida por el sueño, el instinto le dijo que algo estaba muy, muy mal. Incorporándose, le preguntó qué estaba pasando, con la voz firme a pesar de la inquietante situación. Cooper respondió con una sugerencia extrañamente casual. Una vez que regresaran a casa, deberían salir juntos. Una cita. Una última oportunidad para que ella cambiara de opinión. Alicia no dudó. Aún medio dormida pero firme, simplemente dijo, «No». Esa sola palabra fue su punto de quiebre. Cuando Alicia perdió el conocimiento, Cooper soltó su agarre y dio un paso atrás, respirando con dificultad. Miró hacia abajo su figura inmóvil. Pero no había terminado. Moviéndose con una determinación inquietante, continuó con sus acciones. Momentos después, ocurrió algo inesperado. Alicia se movió, mostrando signos de vida.
Reuniendo todas sus fuerzas restantes, intentó defenderse, haciendo todo lo posible por liberarse. Sin embargo, estaba débil y desorientada, luchando por recuperar el control. Al ver esto, él la dominó rápidamente una vez más. Desesperado por mantener el control, tomó el objeto más cercano y restringió sus movimientos, asegurándose de que ya no pudiera resistirse. En cuestión de segundos, la lucha cesó. Su cuerpo quedó inerte. Ella se había ido. Durante mucho tiempo, Cooper simplemente se sentó junto a su cuerpo sin vida, mirando a la nada. La adrenalina que lo había invadido minutos antes ahora se desvanecía en un vacío hueco. Finalmente, como si despertara de un estado de trance, se levantó y cuidadosamente la cubrió con una manta. Colocó una almohada bajo su cabeza, una inquietante imitación de cuidado. Más tarde, cuando le preguntaron sobre estas acciones, afirmó que lo hizo porque Alicia no habría querido ser encontrada de esa manera. Cuando le preguntaron por qué había colocado una almohada bajo su cabeza, no tuvo respuesta, pero no estaba listo para enfrentar las consecuencias. Cooper inicialmente planeó quitarse la vida. Intentó infligirse heridas, pero cada vez el dolor resultaba insoportable. Las lesiones que se produjo fueron superficiales, insuficientes para causar un daño grave. Al darse cuenta de su fracaso, abandonó el intento. Cuando la primera luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del hotel, supo que tenía que irse. Saliendo sigilosamente de la habitación, deambuló hacia una bahía cercana, consumido por lo que había hecho. Se adentró en el agua hasta el cuello, con la intención de dejarse hundir bajo la superficie y desaparecer para siempre. Pero cuando las frías olas golpearon su piel, entró en pánico. Su instinto de supervivencia se activó y, en lugar de rendirse a las profundidades, nadó de regreso a la orilla. Derrotado, caminó sin rumbo por la carretera hasta que vio una gasolinera a lo lejos. Y fue entonces cuando tomó su decisión. Entró en el supermercado adjunto, su ropa empapada goteando sobre el suelo de baldosas. Tranquilamente, se acercó a un empleado y pidió usar el teléfono. Fue entonces cuando decidió llamar a los servicios de emergencia y confesarlo todo. A medida que los investigadores profundizaron, la verdad se hizo evidente. Una revisión de antecedentes reveló que, aunque Cooper no tenía antecedentes penales formales, sí tenía un historial de comportamiento perturbador. Antes de que Alicia comenzara a trabajar en el centro de jardinería, otra joven había estado empleada allí y había soportado acciones similares de su parte. Ella había denunciado su comportamiento a la gerencia superior, pero sus quejas habían sido ignoradas. En lugar de soportar más tormento, había decidido renunciar. A pesar de múltiples informes de mala conducta, Cooper había seguido empleado. Como gerente regional, había sido valorado por la alta dirección por cumplir objetivos de rendimiento y mantener las operaciones funcionando sin problemas. Durante la posterior investigación por el asesinato de Alicia, salieron a la luz pruebas mucho más inquietantes, demostrando que la obsesión de Cooper con ella se había extendido durante años y había escalado de formas mucho peores de lo que nadie había imaginado. Las autoridades descubrieron una serie de grabaciones en su computadora personal. Grabaciones. Había colocado en secreto una cámara oculta y la había usado para filmar a Alicia sin su conocimiento. Cada vez que ella había visitado su apartamento para pasear a su perro, él la había estado observando en secreto. A pesar de haber confesado inicialmente con todo detalle espeluznante el crimen, Cooper más tarde intentó retractarse, cambiando su declaración y alegando que no era culpable debido a la intoxicación. Admitió estar profundamente obsesionado con Alicia, incluso reconociendo que había estado fijado en ella durante años. Sin embargo, insistió en que nunca la habría dañado si hubiera estado sobrio esa noche. Su equipo legal, desesperado por salvarlo de la sentencia más severa posible, intentó argumentar que su extremo nivel de intoxicación debía servir como un factor atenuante. La fiscalía, sin embargo, no perdió tiempo en desmontar esta débil defensa. El fiscal señaló que Cooper había sido capaz de recordar cada detalle de la noche en cuestión,
desde su proceso exacto de pensamiento, los momentos precisos del ataque e incluso sus intentos de preparar la escena después. Esto estaba lejos del comportamiento de alguien que actuaba en un estado inconsciente o puramente impulsivo. Sin embargo, por impactante que parezca, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime con respecto a la plena culpabilidad de Cooper. Dos jurados creían que su intoxicación debía considerarse un factor atenuante, argumentando que no había estado en pleno control de sus facultades en el momento del crimen. Este estancamiento significó que la familia en duelo de Alicia tuvo que soportar la agonía de un nuevo juicio. Cheryl Bromfield, la madre de Alicia, se negó a permitir que el nombre de su hija fuera empañado por vacíos legales que pudieran permitir que su asesino recibiera algo menos que todo el peso de la justicia. Mientras esperaba el segundo juicio, luchó incansablemente para asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que sufrir la misma injusticia. Redactó peticiones, se reunió con legisladores y envió cartas apasionadas. Sus esfuerzos dieron frutos. En abril de 2014, el gobernador del estado firmó enmiendas críticas a la ley, asegurando que la intoxicación voluntaria ya no pudiera usarse como defensa en casos que involucraran delitos violentos. A partir de ese momento, los criminales ya no podrían escapar de la plena responsabilidad, alegando que estaban demasiado intoxicados para ser considerados responsables de sus acciones. Con este nuevo precedente legal en vigor, el nuevo juicio de Cooper procedió en mayo de 2014. Esta vez, no hubo ambigüedad, ni vacilación, ni dudas. El jurado emitió un veredicto definitivo. Brian Cooper fue declarado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por el crimen premeditado y atroz contra Alicia.